Muy bien, chicos, ahora sí, ya tenemos el Zoom. Vamos a esperar a que se conecten, o se vayan conectando. Ya he programado dos, bueno, uno detrás de otro cada media hora más o menos, así que no me permite cada 40 minutos, pero igual, vamos a intentarlo, ¿ya? Sana, ya, ¿quién más? ¿Quién más? Sánchez, Francino, Lo que dice Teresa es cierto. Miente, es reino. No, no será coincidencia. Jennifer también, Jason. Gracias chicos, de verdad, disculpen la incomodidad. Gracias por estar presentes. ¿No? Mm, Alguien más que se una. Nadie más. Y vamos a ver. Ya está grabando ya. Ya, listo. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra presentación. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Ahora sí pueden ver la diapositiva. Sí, pueden ver la Sí diapositiva. se ve, psicólogo. Sí se ve, ya, qué bueno. Sí se ve. Sí se ve. Ya, Jason también lo ve. Ya está muy bien. Gracias. Ya, Francesca dice que sí. Muy bien, entonces empezamos. Muy bien, entonces les decía, ¿no? Que para el tema de hoy tenemos esto, vamos a ponerlo aquí y aquí. Ya. Tenemos que hablar sobre el primer contacto que hay con el paciente, esta relación que hay entre el psicólogo y el evaluador, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde ubicamos, eh, a las personas que están, digamos, en contacto, ¿no? O sea, el evaluador y el evaluado, los ubicamos como factores que intervienen en el proceso diagnóstico, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que la relación es un tercer elemento, ¿no? Un primer elemento o un primer factor es el evaluador. Es la persona que con sus características realiza la evaluación, realiza el diagnóstico y posteriormente también el tratamiento. En segundo factor sería el evaluado, las características del evaluado, ¿no? La persona que viene a consulta, que solicita la atención, el servicio, tiene diversas características. También eso es un factor que interviene en el proceso diagnóstico. Y finalmente, ¿no? La relación que se da entre estas dos personas, ¿no? Entonces, ese sería el tercer punto, ¿no? Eh, el cuarto factor serían los instrumentos, las características de los instrumentos que uno utiliza, ¿no? Para evaluar. Generalmente lo utiliza el evaluador, ¿no? Eso está aquí en esta partecita de lado izquierdo, ¿no? Y finalmente, el último factor que estamos considerando es el ámbito. ¿Qué es el ámbito? El ámbito es el espacio, el rol que cumple el evaluador, ¿no? En una determinada institución o lugar o en fin, ¿no? O sea, ese ámbito es el lugar en el que nosotros estamos prestando el servicio. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ser psicólogo en un colegio que ser psicólogo en una clínica. No es lo mismo ser psicólogo consultor que ser psicólogo terapeuta, ¿no? O psicoterapeuta. Entonces, son funciones diferentes, es un ámbito diferente, requiere, digamos, roles, ¿no? Diferentes. Entonces, eso lo vamos a ver en la parte que se llama setting o encuadre terapéutico, ¿ya? Encuadre psicológico, más bien dicho. Muy bien. Igual si tienen preguntas, ya saben, ¿no? Me las hacen presente. Muy bien, entonces tenemos primero las habilidades básicas que uno debe tener para el primer contacto con el paciente. Entonces, antes de hacer el primer contacto, ¿qué habilidades ustedes deberían tener? Vamos con la primera. Primero, la capacidad o la habilidad para establecer una relación interpersonal. Entonces, ¿cómo vamos con eso? Evalúense ustedes mismos del 1 al 10. ¿Cómo está nuestra capacidad para iniciar una conversación? ¿Cómo está nuestra capacidad para mantener una comunicación o una relación, ¿no? Entonces,
evalúenlo ustedes, ¿no? No tienen que decírmelo si es que no desean, pero yo particularmente he visto que esta es una habilidad que se puede desarrollar, ¿ya? Quien les habla, por ejemplo, yo tenía, cuando recién empecé a estudiar psicología, tenía mucho temor. Decía, ¿cómo voy a ser psicólogo? Me encantaba estudiar la mente de las personas. Me sentía ¿cómo se dice? Hay una canción que tiene este título también. Me sentía como un extraterrestre, ¿no? En la Tierra, ¿no? Porque decía, las personas me parecían raras. No es que yo esté bien, ¿no? Pero me parecían bastante curiosas, ¿no? No entendía a las personas y por eso creo que me gustaba mucho psicología. Eh, pero ya para aplicar la psicología no basta solo estar en libros, estudiar o simplemente observar a una persona, ¿no? Uno tiene que interactuar. Entonces, como les decía yo al principio, cuando recién inicié la carrera, veía que mis habilidades, si me hubieran preguntado lo que yo les estoy preguntando, del 1 al 10 hubiera dicho 2 o 3, ya lo mucho, ¿no? Si me sentía seguro, ¿no? 3, a lo mucho, ya exagerando 3.5, 4. Pero ahora veo que esa habilidad, pues yo diría, si me preguntan ahora, del 1 al 10, ¿qué tanta habilidad tienes para iniciar una conversación, para mantener una conversación, para disfrutar de una conversación y de una comunicación? Pues yo diría mínimo 7. Y de ahí, pues, ¿no? En adelante, dependiendo de cómo se da, ¿no? La comunicación también. Incluso cuando la comunicación es bastante desagradable, incluso creo que puedo tener habilidades para salir, digamos, como decimos comúnmente, bien parado, ¿no? O sea, disfrutar de esa comunicación y mantener también la tranquilidad, la serenidad, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que las habilidades de relaciones interpersonales se pueden desarrollar. Nadie nace sabiendo eso. Todos lo desarrollamos a lo largo de nuestra experiencia. Entonces, dependiendo de la evaluación que hagan ustedes, si ustedes actualmente tienen del 1 al 10, 7, 8, 9, muy bien, mantengan esas habilidades, ¿no? Fíjense también qué cosa hace que tengan ustedes esa habilidad, ¿no? Que digamos, facilita, ¿no? Que se dé esta capacidad. Pero si tienes menos, 1, 2 o 3 como yo, ¿no? Al inicio de la carrera, cuando recién estudiaba, no desanimes, ¿no? Eso es algo que se desarrolla, ¿no? Lo digo como experiencia propia, ¿no? Bueno, entonces, primero, capacidad para establecer una relación interpersonal y segundo, la capacidad de organizarse, ¿no? Esto sí es muy importante. Organizarse les va a ayudar y les va a facilitar muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para ver qué tareas, qué es lo que tengo que hacer en este proceso de evaluación y diagnóstico. Entonces, hay personas que mm, tienden, ¿no? Especialmente yo veo esto mm, creo que justamente las personas que han desarrollado, pues, ciertas habilidades de comunicación o que no han tenido problemas para desarrollar una habilidad, tienden a tener digamos, actitud, ¿no? De excesiva confianza, ¿no? No sé si ustedes se habrán percatado de eso, ¿no? Por ejemplo, el jugador de fulbito, ¿no? Que rápidamente desarrolla la habilidad, digamos, en la niñez. Y cuando ya está en la etapa profesional, ¿no? Te dicen, mira, tienes que ser disciplinado, tienes que hacer esto. Los otros dicen, no, ¿para qué? Si yo ya lo tengo, ¿no? Entonces se confía, ¿no? En cambio, nosotros, al margen de que tenga uno no una habilidad para comunicarse, sugerimos organizarse en tareas. La comunicación no es solo comunicarte, es que en la comunicación tú, digamos, alcances objetivos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? La última clase. Entonces, alcanzar objetivos, ¿eh? Alcanzar objetivos. Entonces uno tiene que digamos, observar, ver, ¿no? Qué objetivos son necesarios alcanzar. Y ahí es donde se dan las tareas, ¿no? Por ejemplo, primera tarea, que mi paciente, si viene el primer contacto, se sienta cómodo. Primera tarea, hacer que se sienta cómodo, ofrecerle comodidad. Tampoco voy a pues, hacer que esté cómodo todo el rato, ¿no? Segunda tarea, ¿no? Escuchar su demanda y yo tenerla bien clara la demanda, ¿no? El motivo de consulta, ¿no? Tercera tarea, recabar datos, ¿no? Sobre esa demanda y compararlos con los diagnósticos que yo ya conozco, ¿no?
para formular mis hipótesis, es decir, tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello, ¿no? Cuarta tarea, ¿no? Entonces, establecer, ¿no? ¿Qué instrumentos voy a aplicar? ¿Cuántas sesiones me va a tomar? ¿O solo esta? En fin, ¿no? Entonces, todo eso va paralelo en el proceso del primer contacto, ¿no? A veces el primer contacto se da antes de la presencia del paciente en la consulta, ¿no? Cuando se da la llamada telefónica o cuando de repente un familiar acude a la consulta. Generalmente pasa eso en los centros de salud, ¿no? El familiar va y dice, quiero sacar una cita, ¿no? Y aprovechamos y conversamos un poco de qué es lo que está pasando, ¿no? O a veces también nos encontramos, por ejemplo, están haciendo ustedes de repente un tamizaje y se encuentran que hay la persona a la que están tamizando, por ejemplo, con el SRQ, no presenta ningún indicador, pero te dice, pero yo tengo un familiar, te dicen, ¿sí? ¿No? Yo tengo un familiar que, que sí le pasa esto, le pasa lo otro. Ese sí ya es el primer contacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos vamos organizando, ¿no? Nos vamos organizando, ¿no? Y bueno, y la última que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver también con las habilidades interpersonales o habilidades sociales, es la capacidad de escuchar, ¿no? Es lo primero, consensuar, llegar a acuerdos, ¿no? Todo este proceso de diagnóstico también es un proceso de acuerdos, ¿no? Y finalmente, saber persuadir, especialmente cuando ya ustedes como psicólogos tienen ya, ¿no? El cuadro, tienen el nombre, la etiqueta, pero ¿qué pasa si el paciente dice, no sé, tú estás mal, ¿no? Eso no me pasa. Lo niega, ¿no? Está en etapa de negación. Entonces tiene que tener la capacidad de persuadir, ¿no? Eso pasa mucho con los padres de familia. Cuando nosotros evaluamos a niños, por ejemplo, en colegios, ¿no? Detectamos ya un trastorno mental y citamos a los padres, el padre tiende a negar, ¿no? No, eso le pasa a otros, a mi hijo no, usted se ha equivocado. ¿Dónde ha estudiado usted? Lo primero. Entonces, bueno. Eh, si no tienen preguntas, continuamos avanzando, ¿ya? Igual ya saben, estoy con el celular a la mano, me escriben por WhatsApp o si no, me escriben por el chat también, ya que en la parte superior aparece. Muy bien, entonces, ¿ninguna pregunta? Bueno, chicos, están ahí, ¿no? Muy bien, entonces, antes de empezar una consulta, ya cuando ahora vamos al primer contacto físico, ¿está bien? Vas a hacer el primer contacto físico o ya en este tiempo incluso con vía virtual, ¿no? Con telecomunicación, ya. Antes de empezar la consulta, uno como persona, sea psicóloga, psicólogo, tienes que prepararte, eh, evaluar, ¿no? Cómo está tu humor primero, tu estado de ánimo, cómo estoy. A veces, por ejemplo, va a pasar que están de buen estado de ánimo, con un humor muy, muy elevado y, bueno, genial, ¿no? Están dispuestos a aceptar que vengan más y más pacientes. Yo recuerdo que esto me pasaba mucho en mi institución educativa, porque ahí hacía trabajo de psicología educativa, que no es atender pacientes, ¿no? Sino hacer programas, ¿no? Y veía, detectaba casos, los derivaba, ¿no? Entonces decía, ¿cómo no los atiendo yo? Decía así, ¿no? Y me motivaba, ¿no? Entonces cuando pasé a la parte clínica, uy, para mí fue pacientes que venga, que no me sentía cansado, ¿no? Estaba de muy, muy buen estado de ánimo, ¿no? Pero también hay que ser sinceros, hay veces, hay días, hay situaciones, ¿no? Que nos pasan que nos ponen de mal humor, especialmente cuando tienen que hacer trabajo administrativo, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, que presentar informes, a escribir, tipear y te tienen con el teléfono, pues no quiere atender uno a ningún paciente, ¿no? Entonces también hay que preguntarnos eso, ¿cómo está mi mente, ¿no? De despejada, voy a estar atento a mi paciente, ¿no? Y otra pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué necesito, bueno, ¿no? Para realizar esta atención? Particularmente yo me pregunto mucho esa tercera. Ejemplo, ¿no? Cuando digamos, lo que he tomado como protocolo es que luego de cada atención, ¿no? Siempre me doy un espacio de 5 a 10 minutos mínimo, ¿no? Para prepararme para la siguiente atención. ¿Por qué? No es porque sea pesado, no es porque sea, pues,
no quiera atender personas, ¿no? Sino que esos 5 o 10 minutos me permiten, si estoy de buen humor, simplemente planificar lo que voy a hacer en la siguiente sesión. Revisar la historia clínica, leer un poco, ¿no?, del caso que viene, recordar si es que es una persona continuadora, ¿no? Recordar qué he estado aplicando, qué hemos estado trabajando, hasta dónde hemos llegado. Eso me toma 5 minutos. Ahora, los otros 5 minutos es para prepararme también, ¿no?, emocionalmente. Entonces, uno puede tomarse entre 5 a 10 minutos, al menos yo considero eso, ¿no? Por eso normalmente las citas que se programan siempre son con 1 hora de separación, ¿no? Por ejemplo, podemos citar a las 3 de la tarde a una persona y a las 4 a otra. ¿Para qué? Para que mi atención sea máximo de 50 minutos. El paciente dirá, pero no es 1 hora. No, no es 1 hora, es 50 minutos. ¿Por qué? Porque luego tengo que escribir tu caso. Y luego tengo que prepararme para el siguiente caso, ¿no? Entonces eso, bueno, ténganlo en cuenta, ¿eh? Yo particularmente es mi forma de trabajar. Muy bien, entonces aquí hay algunos ejemplos que he tomado de un manual que creo que sí pueden acceder en el internet, sobre el primer contacto, la primera entrevista, ¿no? Por ejemplo, esto le pasa a un psicólogo, ¿no? Dice, qué mal día, dice. Y esto le lleva a recordar el dolor de su espalda, ¿no? Dice, qué agobio, me duele la espalda. Y finalmente, cuando ya está en contacto con el paciente, dice, este paciente qué pesado que es, ¿no? Y esto se vuelve algo así como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ya estás esperando que el paciente se vaya rápido, que te diga las cosas rapidísimo y puntuales, no quieres hacer esfuerzo porque estás más atento a tu dolor de espalda, ¿no? Y encima, pues, si te has predispuesto, diciendo, ¿no?, de que ha sido un mal día, etcétera, ¿no? En tu evaluación, ¿no?, cognitiva. Pero otra forma también de trabajar eso es, ¿no?, cuando uno, en vez de aseverar, ¿no?, puede tomar, la actitud que puede tomar es decir, ¿no?, parece pues sí un mal día, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que sale, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Claro, duele la espalda, ¿no? Pero si me distraigo de repente un poquito, la cosa cambia. Y finalmente, ¿no?, digo, ya bueno, voy a bromear un poquito en la entrevista, ¿no? Ya. Esa es una forma también, una actitud un poquito más adaptada, ¿no?, que la anterior, que la rojita o naranjadita, un poquito más adaptada. Pero el detalle es que, no sé si se dan cuenta, todavía la persona está centrada en trabajar lo suyo, ¿no? O sea, el psicólogo está todavía atento a lo suyo, no ha resuelto el dolor de espalda. Lo otro es predisponerse realmente con una visión realista de lo que está sucediendo. Sientes que es un mal día, pero digo, a ver, esta es mi percepción, ¿no? Parece un mal día, pero tampoco es que hay que exagerar, ¿no? El día no se ha terminado y aplicamos nuestras técnicas cognitivas, ¿no? Me parece un mal día, a mí me parece un mal día, no es que sea un mal día, a mí me parece un mal día. Bueno, tampoco tengo que exagerar, ¿no? O sea, hasta de repente, este momento que me estoy dando cuenta, me han pasado algunas cosas que no me hubieran gustado que me pasen, ¿no? Pero bueno, pues estoy aquí, ¿no? Quiero seguir, ¿no? Decido seguir, como dicen los humanistas, ¿no? Asumen la responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces me fijo ahora en mi dolor de espalda, el segundo punto, ¿no? Mi dolor de espalda y digo, bueno, voy a atender un momento mi dolor de espalda. Entonces esos 5 o 10 minutos de repente se dilatan un poco más, ¿no? Voy a buscar o no lo voy a atender todavía al paciente, ¿no? Y ya luego, ¿no?, cuando lo atienda, bueno, le explicaré, ¿no?, por qué de repente me tardé un momento, o también, en el peor de los casos, recuerden que también su salud mental es importante. Si realmente la disposición es mínima, nula, está en una situación que no pueden atender, lo mejor es salir, ¿no?, y decirle al paciente que postergamos la cita, obviamente con todas las facilidades que se requiera, porque uno como ser humano también está atravesando, ¿no?, una situación que debe resolver, ¿no? Y ahora ya estamos con el paciente. Digamos que ya resolví mi espalda, me di un tiempito, ¿no?, para resolver este dolor, así como con mi pensamiento, ¿no?, de que el día estaba mal. Me di un tiempo para eso. Muy bien, ¿no? Entonces estoy en la atención con el paciente. Y de pronto aparece, ¿no?, el pensamiento de que sí, este paciente parece pesado, ¿no? O sea, tiene unos comportamientos no muy agradables, pero parece pesado para mí, ¿no? No es que sea así, ¿no? Y si lo fuera, hay que aceptarlo tal cual es.
es como es. Él es así, se está presentando de ese modo para mí. Entonces, ese tipo de actitud mucho más adaptable, ¿no? Permite conservar tanto tu salud mental como también hacer una buena atención, ¿no? Un buen diagnóstico. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí alguna duda, alguna pregunta. Jimmy, Daisy, Jason, Paola. ¿No? ¿Ninguna? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no pregunta? Voy a preguntar, a ver, somos 11 ya, ahora somos más. Francesca también está ahí. Galaxy, ¿quién será Galaxy? ¿Quién más está? Jennifer, Lady. Rafael también está Rafael. Pueden utilizar el chat también, ¿no? Si desean preguntar. Ahí está, muy bien. A ver, vamos a ver el chat. Muy bien. ¿Qué se puede hacer si el paciente no viene por su voluntad? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Muy bien, entonces vamos a responder eso, ¿no? Si el paciente no desea venir por su voluntad, normalmente la duda está con previo, ¿no? Vamos a poner una situación. El papá dice, si es que es un hijo al que el paciente dice, no, no, mi hijo no quiere venir. Normalmente lo que yo le sugiero al papá es que le invite, ¿no? Le invite en reiteradas oportunidades, como diciendo, sí, yo como papá considero, ¿no? Que sí debemos ir. Le invite del siguiente modo, ¿no? Tú has notado que de verdad la cosa está mal, por ejemplo, si ese problema de relación entre padre e hijo, ¿no? La cosa está mal entre nosotros, ¿sí o no? ¿No? O sea, sincerarse, yo también he notado eso. ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no buscamos ayuda? O sea, más o menos con esa actitud podría ir trabajando, ¿no? La aceptación por parte del individuo antes, ¿no? De venir a la consulta, ¿no? No importa si la persona dice, ah, ya, pues ya, a ver, vamos a ver, ya, eso es suficiente. Para mí eso es suficiente. Con que haya dicho ya, ya el siguiente paso ya depende de nosotros como psicólogos. Si la persona vino con un ya, pero aceptando por lo menos, ¿no? De que sí hay algún problema, ¿no? Que está en la fase contemplativa, por así decirlo. Bien, ahí nos toca trabajar nuestra entrevista motivacional y ayudar a la persona a clarificar, ¿no? Lo que es el problema, ¿no? Obviamente cuando venga va a venir con un acompañante, vamos a tener que trabajar con el acompañante también, ¿no? Ya eso depende de ustedes, todos juntos, de manera individual, ya ustedes van a elegir, van a tener que tomar una decisión. Entonces, la persona que viene, digamos así, sin voluntad, como dice Rafael, bueno, le podemos pedir a los familiares o al acompañante que lo trabaje primero en casa. Le damos pautas al acompañante para que lo trabaje en casa, ¿no? Eso es previo al encuentro, ¿no? Eh, puede ser, como le digo, el caso de un adolescente, puede ser la pareja que no quiere venir, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, tiene esta serie de problemas. En adicciones pasa mucho, ¿no? Y incluso además en adicciones más bien pasa de que vienen, pero como condición, ¿no? Como una manipulación en realidad, ¿no? Como una conducta manipuladora, no manipulativa. Es decir, yo voy al psicólogo, pero no termines conmigo, no te separes de mí, ¿eh? Entonces, esto también sirve un poco para aclarar, ¿no? Junto con el paciente. En problemas de pareja también, ¿no? No quieren venir, ¿no? Igual, ¿no? Sincerarse, decir, mira, esto está pasando, mostrar, ¿no? Como se dice, todas las cartas sobre la mesa y decir, ¿por qué no buscamos ayuda? También entre familiares, ¿no? A veces el familiar está muy preocupado porque la persona tiene algunas características extrañas de comportamiento. Ya nosotros por ahí calculamos de repente que puede tratarse de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Le facilitamos algunas ideas para, dependiendo del caso, para que lo traiga. Muy bien. Ahora supongamos que ya están ahí, ya vinieron, están en la cita y te das cuenta pues que uno ha venido en contra de su voluntad. Generalmente pasa nuevamente con los hijos, ¿no? Adolescentes o niños. Bueno, primero van a tener que utilizar todos tus recursos creativos para demostrarle a la otra persona que estás dispuesta a escucharle. Y un recurso que se utiliza mucho, ¿no? Es con niños sobre todo, que es que estén la mamá, el niño y la persona
Y obviamente el acompañante es quien, ¿no?, devela, ¿no?, el motivo de consulta, bla, bla, bla. Muy bien, dejamos que descargue un ratito sin que lastime al niño. Si es que está lastimando al niño o niña, le pedimos que se retire, ¿no? Y hablamos con esa persona en otro espacio o en todo caso de frente hablamos con el niño si tenemos claro cuál es el motivo, ¿no? Pero normalmente cuando no hay un tema de lastimar al otro, entonces le pedimos a la persona que revele, ¿no? Que muestre toda su preocupación, su ansiedad. Muy bien, lo recogemos. Decimos, ahora es el turno de conocer lo que piensa, ¿no? Entonces, normalmente los chicos, los adolescentes les gusta decir lo que piensan de manera privada. Entonces te pido que esperes afuera, ¿no? Y le preguntamos al niño, al adolescente, ¿no?, que nos haga recordar qué es lo que el acompañante le preocupa y si esto realmente él considera que le está pasando, ¿no? Por ejemplo, eh, una forma de preguntarles, ¿no? Bueno, hemos escuchado a tu tía, por ejemplo, ¿no?, que nos dice, ¿por qué te ha traído, no? Hazme recordar, a ver qué has entendido, ¿por qué dice tu tía que te ha traído acá, ¿no? ¿Por qué ha pedido una cita en psicología? ¿Qué es lo que le preocupa a tu tía? A ella le preocupa esto, esto, esto. Entonces ahí vemos también qué es lo que está reconociendo, ¿no?, el niño o el adolescente. Y finalmente le decimos, ¿y tú qué piensas que está pasando, no? Puede comenzar desde precontemplativo de que no pasa nada, entonces proponemos, ¿no?, acciones, ¿no? ¿Y por qué crees que la tía piensa así? ¿Qué cosa crees que le llevó a ese tipo de conclusión, ¿no?, de que está pasando este problema? Y finalmente, ¿no?, enganchamos con lo que nos va soltando, ¿no? Es una habilidad casi como tejer, ¿no? Tejer un problema. Muy bien. Entonces, así se podría trabajar, lo mismo con adultos, ¿no? Y en el caso de que la persona está totalmente indispuesta, bueno, simplemente se corta el trabajo hasta donde se pueda llegar, se habla con la persona y se le invita a que en casa se civilice, ¿no? Y si tiene dificultades, igual, ¿no? Comunicación telefónica, seguimiento, recuerden, para darle más pautas de cómo, ya sea con nosotros o con cualquier otro psicólogo o psicóloga, ¿no? Muy bien, otra consulta de Jason. A ver, dice, para adquirir mayor información es adecuada la empatía y la confianza, pero también debe ponerse ciertos límites, ¿verdad? Sí, tiene que ponerse ciertos límites, a eso se llama encuadre, que lo vamos a ver ahora. ¿Cómo puedo plantear dichos límites sin que dañe la relación con el cliente? Ya. Bueno, vamos a irnos adelantando un poco. Ningún límite tiene por qué dañar una relación con el cliente, ¿eh? Cuando yo les digo, por ejemplo, si llegan 10 minutos tarde, no toquen la puerta, ustedes se quedan afuera esperando. mm, Sinceramente, ¿les daño en algo? ¿Les hago algún daño? Es incómodo, sí, ¿no? Quizá para algunos, pero no se está haciendo ningún daño. Cuando un límite es planteado con amor, con justicia, no causa daño en las personas. Ahora, la persona sí lo puede interpretar negativamente. Es una oportunidad para decirle, ¿no? A ver, dime qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Así como cuando yo les digo también algunas reglas, ¿no? Entonces, los límites generalmente se dan con el horario. Yo puedo atenderte tales días, en tal hora, con la cantidad de sesiones, ¿no? El número de sesiones, el tipo de ayuda que voy a dar. Por ejemplo, no puedo darte, si soy un psicólogo educativo, no puedo darte terapia. Puedo sí revisar, ¿no?, cómo está su avance de aprendizaje, pero la parte de repente emotiva o ya clínica, ¿no? No lo puedo abarcar, solo va a abarcar el psicólogo o la psicóloga, ¿no?, el centro de salud. Entonces, decirlo de manera sincera, pero poniéndonos en el lugar del otro, obviamente con la empatía que decía Jason, nos va a permitir, ¿no?, que los límites puedan llegar a la otra persona, ¿no? Entonces, más que límites, eso nosotros lo llamamos encuadre, es decir, hacemos figura de lo que realizamos en la sesión, ¿no? Y esto, obviamente, ayuda mucho para que la persona maneje sus expectativas. También le pedimos que nos diga qué es lo que espera, qué es lo que siente, ¿no? De este servicio que le ofrecemos, ¿no? Y, y también aclaramos dudas, ¿no? Pues todo ese proceso se da en este primer contacto, ¿ya? Hoy vamos a hablar un poquito más de eso también. Bueno, entonces ya hemos visto algunos ejemplos. Entonces, para establecer la relación, ya estamos en el primer contacto, ¿no? Ya estamos a punto de establecer el primer contacto. ¿Qué debemos hacer? Bueno, leer con atención todos los datos preelaborados. ¿Qué significa eso? Leer la historia clínica, si viene con
Por ejemplo, ¿no? A veces atendemos a pacientes que vienen derivados por el Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, etcétera, comisarías, ¿no? Entonces, o municipalidad también, ¿no? Vienen con un documento generalmente para su atención gratuita. Entonces, dice que nos queda 10 minutos. Entonces, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces hay que leer ese documento, ¿no? Con el que viene la persona, ¿no? Si tienes otros datos, por ejemplo, ya les he dicho varias veces, creo, en la historia clínica tienes datos de las visitas anteriores. Tú dirás, pero es la primera vez que entra a psicología. Claro, pero igual te da mucha información lo que ya ha venido trabajando el médico, la obstetra, el enfermero, ¿no? Con esta persona. Ahí están sus atenciones, ¿no? Incluso hay historias clínicas que tienen hasta de la niñez, ¿no? De la adolescencia, que han trabajado otros psicólogos también, ¿no? Entonces es muy importante. A veces eso en la práctica privada no se da, porque la historia clínica se queda en la clínica tal, la otra historia clínica está por otra clínica, ¿no? Entonces, bueno, no, lamentablemente no tenemos un sistema de historias clínicas universal para que todos podamos acceder, ¿no? Pero sí es bueno dar una revisada a todos los datos que antes, ¿no? Les dieron. Igual, ¿no? El paciente primero no viene, si viene a un centro de salud, no viene de frente a psicología, ¿no? Y una clínica particular que de frente les manda psicología sin tomarle sus signos vitales también está mal, ¿no? Mínimo, los mínimos datos preelaborados son los signos vitales, ¿no? O sea, presión, temperatura, y eso nos dice mucho de su estado de ansiedad, ¿no? Estado de respuesta fisiológica. Bueno, lo segundo es para establecer la relación terapéutica, no descuidar a los acompañantes. Los acompañantes también tienen muy buena información, ¿no? Lo tercero es predisponerse, uno, ¿no? Con la actitud de cordialidad y empatía, ¿no? O sea, yo estoy al servicio de la otra persona para acompañarle, ¿no? A visualizar y resolver sus problemas. Pueden ser problemas tan sencillos como, por ejemplo, mi hijo no me hace caso. Para mí a veces eso es como que, ¿no? Como que me digan la tabla del uno, ¿no? De que, ay, qué sencillo, digo, ¿no? Pero para mí es eso, pero la otra persona está lidiando con eso, ¿no? Entonces, bueno, podemos predisponer de manera cordial, ¿no? Y lo otro es el saludo. No se olviden que el saludo es la punto de entrada en la relación terapéutica o psicológica con un cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes reciben a sus clientes? ¿O cómo recibirían, ¿no? Están sentaditos este, en su oficina, en su silla, y dicen, ya, Gutiérrez, pase, abre la puerta, papito, te estoy llamando, pues pase. No. Entonces, ese tipo de trato ya desde un inicio, ¿no? Genera una barrera, ¿no? O nos levantamos, vamos al encuentro del paciente, o lo vemos en la puerta, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en los centros de salud y en hospital, pasa mucho de que no te dan la historia clínica a tiempo, ¿no? Y el paciente ya está ahí en la puertita, ¿no? Entonces lo que yo hago siempre es pararme, acercarme y decirle, no, bueno, vienes por el área de psicología, mi nombre es Luis, soy psicólogo. Y me dicen, sí, a veces, ¿no? Sí, yo vengo para psicología. Ah, no me han pasado, ¿cuál es tu nombre? Tal, no me han pasado tu historia. Pasa, toma asiento, espérame acá, voy a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? Voy a ver tu historia, ¿no? Ya. Uy, de ahí están contentos, ¿no? Con la atención. O sea, a alguien que se está preocupando. Y a mí también me interesa atenderle lo más pronto, ¿no? Y ver qué cosa ha pasado, qué ha sucedido. Y ya y vemos si hay, no sé, un tema administrativo, ya que lo resuelvan ahí, la historia me la darán después, antes de volver con el paciente, yo reviso la historia rapidito, ya, y quédate, no sé qué le falta, su código, no sé, ya tú ya ves, ¿no? Yo ya voy atendiendo, ¿no? Si es que es el caso, ¿no? Si veo que no es un tema que hay que resolver primero, bueno, entonces regreso y le explico, ¿no? Porque a veces pasa también, no, le he dicho que vaya primero acá a recoger su fármaco porque se va a acabar, luego que vaya con usted, ya, bueno, ya vamos, ¿no? Entonces le acompañamos, ¿no? El psicólogo tiene ese trato, ¿no? Todo lo personal de salud debería tenerlo, pero a veces pues se olvidan, ¿no? De la vocación de servicio. Está tan atareados también enfermeros, técnicos, que de verdad nuestro sistema a veces es muy desorganizado, ¿no? El sistema estatal. Muy bien, entonces el saludo, ¿no? El saludo, el acercarse. Muy bien, ahora sí vamos con el setting o el encuadre. ¿Está bien? El setting o el encuadre
psicológico. Nos queda 5 minutos. De ahí iniciamos la otra reunión. ¿Está bien? Igual, hasta ahí, ¿alguna pregunta con el tema del saludo, con el tema del acercamiento? Todo eso es preparativo, ¿no? Al primer encuentro. Y ahora vamos a conocer un poco lo que es el encuadre psicológico, o también conocido como encuadre terapéutico, ¿no? Encuadre terapéutico o encuadre o setting terapéutico también le dice. Pero yo no le he puesto terapéutico porque es verdad, ¿no? Que este concepto salió de las terapias, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad, pues, ya se necesita en todo primer encuentro de la psicología, ¿no? O sea, todo psicólogo y psicóloga en su primer encuentro ya tiene que ir haciendo un encuadre, ¿no? Es decir, mostrando los límites que uno tiene en su actividad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Primero, en explicar qué función cumplo, qué es lo que hago. Eso es algo que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque estamos tan atareados y decimos, no, ya, vienes para el psicólogo, ya, listo, ven, pasa, ¿no? A ver, cuéntame tu problema. No, no, no. Hay que también, por ejemplo, sobre todo con niños, ¿no? Indicarles, ¿sabes qué es lo que hago, ¿no? Como psicólogo? ¿Qué es lo que hago como psicóloga? ¿Sabes qué función cumplo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una herida, ¿no? Un médico te ayuda, o un enfermero te ayuda a curarte, ¿no? Si te duele el diente, un odontólogo, ¿no? ¿Y uno para qué va el psicólogo? Ah, ya. Y la mayoría de niños me ha sorprendido con sus respuestas, me dicen, ¿no? Para hablar de mis pensamientos, para hablar de lo que quiere decir que previamente en el colegio o en la casa ya han hablado de ese tema, ¿no? Qué bueno, muy buen indicador, ¿no? A veces no, pues no tienen idea, no sé qué psicólogo, no sé, entonces ahí nos tomamos un tiempito, ¿no? Para explicarles lo que vamos a realizar, qué es lo que hacemos los psicólogos y qué es lo que no hacemos los psicólogos, ¿no? Especialmente si estamos con bata blanca, ¿no? Los niños a veces tienen mucho temor porque piensan que somos enfermeros y que ponemos inyección, ¿no? Ampolla, vacunas, ¿no? El miedo que les ponen a los pobres niños, ¿no? Desde pequeños. Que todo personal con bata blanca le va a poner vacuna, ¿no? Pero bueno, entonces es que explicarlo, ¿no? A veces los psicólogos y psicólogas utilizan la figura del amigo. Soy un amigo, dicen. Yo prefiero no utilizarlo. No dice en ningún manual eso, pero yo prefiero utilizar porque sé que cuando hagamos la terapia, probablemente no me va a ver como amigo, ¿no? Me va a ver, pues, y sobre todo cuando confrontemos algunas cosas, va a sentir, ¿no? De que eh, no estoy de su lado, por ejemplo, ¿no? Ahora, con los niños y adolescentes también hay que tener en cuenta que nuestra, digamos, parte de nuestro trabajo es informar a los papás y darles algunos consejos para que realicen terapia, ¿no? Entonces, sí va a haber siempre en la atención con niños y adolescentes un encuentro con el acompañante. Entonces, a veces algunos niños que no, pues no comprenden todo este proceso, eso lo ven como algo que no debe ser, ¿no? Entonces, mejor desde un inicio explicamos qué es lo que hacemos, ¿no? Vamos a tener un momento para, por ejemplo, vamos a hacer dibujitos, si es que van a aplicar por las proyectivas, ¿no? Hacer dibujos, te voy a pedir que hagas algunas tareas, así manualidades, si son tareas ejecutivas, que respondas preguntas, si son cuestionarios o algunos test, ¿no? Y también te voy a pedir que te voy a preguntar sobre cosas que te han pasado y me gustaría que me cuentes con total honestidad o lo que te acuerdas, ¿no? Entonces ahí estamos revisando la parte de la entrevista, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? En términos sencillos ya le vamos explicando qué es lo que vamos a hacer y le vamos a decir, ¿no? Que esto nos va a servir, ¿no? Para ver de qué manera le podemos ayudar, ¿no? Al problema que ya nos está trayendo, ¿no? La idea es resolverlo, ¿no? Queremos ayudarle a eso. Muy bien, menos de un minuto. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahorita les paso el link de la siguiente reunión. Ahí tómense una agüita y será pues unos 5 minutos nos conectamos. ¿Está bien? Ahorita les voy a pasar el link. Bueno, chicos, nos desconectamos. Gracias, gracias.